Noticias de última hora de hoy. Fue la reina durante mucho tiempo. Y aunque sabes que esto podría suceder, realmente no lo piensas mucho. No menos importante, porque la monarquía se trata de continuidad durante décadas. Susurros rodearon el palacio de Buckingham. Sobre un momento. La reina Isabel II se arrepintió, pero nunca habló públicamente ahora. La princesa Ana ha roto su silencio, y su revelación cambia todo lo que pensábamos que sabíamos sobre su hermano. El rey Carlos, lo que podría haber llevado a una madre a desheredar silenciosamente a su propio hijo, el futuro rey. ¿Y por qué Anne elige ahora revelar la verdad antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real? Asegúrese de suscribirse para que no se pierda una sola actualización. Comenzó en silencio, sin las cámaras intermitentes o los grandes anuncios. El mundo había llegado a esperar de la casa de Windsor durante un memorial privado dentro de las paredes de Street George S. Chapel. El coro no rompió el silencio, sino por la voz temblorosa de Anne, los presentes. Dicen que la princesa real habló no como hermana ni como princesa, sino como testigo de la verdad. Sus palabras atraviesan décadas de moderación real. Nuestra madre tomó una decisión, una vez no por enojo, sino por deber con la corona. El momento en que se congeló la habitación, los cortesanos aéreos intercambiaron miradas alarmados, mientras los ayudantes de Charles se movían incómodos, inseguros de si intervenir o escuchar por primera vez en la memoria viva un alto miembro de la realeza, había insinuado algo impensable la elección de una madre de desheredar a su primogénito. Mientras los susurros se extendían por el palacio, la conmoción profundizó. La declaración de Anne no fue accidental. Llevó la precisión de un mensaje ensayado durante mucho tiempo, enterrado detrás de su exterior. Tranquilo yacía años de silencio y culpa. Ella había presenciado una decisión que sacudió la fundación de su familia, una decisión tomada no con prisa, sino con fría resolución. Los iniciados dicen que incluso antes de que la salud de la reina comenzara a fallar, sus dudas sobre Charles se habían vuelto imposibles de ocultar a aquellos cercanos a ella. Recuerdan noches en Balmoral, cuando se sentó sola junto a la chimenea. Su diario abrió su expresión preocupada. Una vez le dijo a un ayudante: «El peso de la corona debe descansar donde se pueda llevar, no donde se desee». Fue una frase que persistió como una advertencia. Anne había visto a su hermano luchar bajo las expectativas. Él tanto anhelaba como resentía su madre. También lo vio mientras Charles anhelaba dar forma a la monarquía en su propia visión de una imagen más suave y moderna. Elizabeth creía en la inamovible santidad de la tradición, y fue dentro de este choque de ideales que la duda mantuvo en cada decisión que Charles tomó. En esos años parecía profundizar su malestar. Tomó reuniones que ella no había sancionado, persiguió amistades que borraron líneas de lealtad y buscó la aprobación de fuerzas fuera de la familia, a la reina. Esto no fue simplemente independencia, fue desafío para Anne. La tensión se volvió insoportable, desgarrada entre la lealtad a su hermano y la devoción a su madre. Permaneció en silencio durante cada enfrentamiento, pero su silencio no significó ignorancia. Vio la distancia entre madre e hijo, ensanchar la calidez. Se desvanece de sus conversaciones, el tono se vuelve agudo y vigilado. Hubo momentos privados sin grabar. Cuando Anne se paró en la puerta del estudio de su madre y vio a la reina mirando una carta de Charles, sus manos temblaban un poco antes de doblarla. El dolor no era de traición, sino de reconocimiento. Había criado a un hijo, ya no podía confiar completamente a puerta cerrada los más cercanos a la reina. Comenzaron a notar su sutil cambio de afecto. Confió más en el consejo de Anne, invitándola a discusiones una vez reservadas para Charles. No era favoritismo,
era fe. La tranquila firmeza de Anne se había convertido en el ancla de su madre en medio de la incertidumbre. Protege la institución. La reina dijo una vez de su hija. Incluso de aquellos dentro de ella, fue una admisión escalofriante que insinuó la tormenta por venir. Y sin embargo, el mundo no vio nada de eso. Públicamente, la reina continuó con sus deberes, con gracia, sonriendo al lado de Charles, en los compromisos reales, nunca revelando la fractura detrás de la fachada. Pero dentro del palacio, todos sabían que algo había cambiado. Su confianza en el futuro rey ya no era absoluta cuando Anne habló en ese memorial. Sus palabras llevaron el eco de una verdad privada. La reina nunca pudo admitir en voz alta que el amor y el deber ya no estaban alineados. La revelación de Anne no nació del resentimiento. Fue el peso de los años. Llevado demasiado tiempo en silencio, su voz temblaba. No por debilidad, sino por la enormidad de lo que estaba liberando al mundo. Durante décadas había sido la guardiana de su madre. Miedos tácitos. La guardiana de una verdad tan delicada que incluso pronunciarla corría el riesgo de destrozar la imagen real. Pero en ese momento, eligió el legado sobre el secreto. Lo que Anne reveló fue más que una confesión. Fue un acto de ajuste de cuentas. Obligó al mundo a enfrentar la pregunta más prohibida de la monarquía. ¿Podría la reina haber desheredado realmente a su propio hijo para proteger la corona? Y si lo hizo, ¿qué significó eso para él mismo? Idea de la herencia real en sí. Pero la revelación de Anne no fue espontánea. Fue planeado, y detrás de esa decisión hay décadas de traición real enterrada, que incluso el círculo íntimo de la reina temía discutir. Detrás de la sonrisa equilibrada de la reina, había una guerra silenciosa, o entre madre y heredero. Los iniciados recuerdan un profundo escalofrío que se desarrolló entre Elizabeth y Charles. Durante los últimos años, una distancia que ningún retrato familiar podría disfrazar. Para un monarca conocido por la moderación, el silencio de la reina hacia su hijo llevaba más peso del que las palabras podrían. No era el tipo de grieta que estalló en gritos. O escándalo público fue más frío, más silencioso, mucho más peligroso. El tipo de división que crece lentamente, invisible para los forasteros hasta se vuelve irreversible. Aquellos dentro del palacio sabían que el cambio había comenzado, mucho antes de que alguien se atreviera a admitirlo. Lo que una vez había sido admiración mutua por una madre, guiando al hijo hacia el destino, se había transformado en malestar, sospecha y decepción. Los ayudantes del palacio describieron más tarde sus interacciones privadas, como helado. Cumplió con formalidades que reemplazaron el afecto. Conversaciones que una vez fluyeron naturalmente, convertido en breves intercambios calculados. Cada palabra de Charles fue pesada. Cada respuesta de la reina, afilada por precaución, quería su aprobación para las reformas, planes para remodelar la monarquía, para hacerlo más accesible y moderno. Pero ella vio esas ideas como una amenaza para todo. Ella había construido para ella. El entusiasmo de Charles fue imprudente. Su enfoque emocional y su juicio nublado por deseos personales hacia él. Su precaución estaba desactualizada, su lealtad a la tradición asfixiante. Y entre esas dos condenas se mantuvo en pie el futuro mismo de la corona. Mientras Charles presionaba más por la modernización, presentando consejeros espirituales y un alcance público poco convencional que la reina creció. Cansada había tolerado su sensibilidad durante años, pero ahora comenzó a probar su paciencia. Los cortesanos susurraron que ella temía que su compasión pudiera algún día ser confundido con debilidad. Un defecto que podría poner en peligro la mística de la monarquía,
Y debajo de esa preocupación yace algo más personal. Decepción que tuvo. Elizabeth levantó su aire para encarnar la disciplina. Sin duda la fuerza, no sentimiento. Sin embargo, el hombre parado ante ella parecía desgarrado, entre el deber real y la indulgencia privada. Los rumores de extravagancia, de escapismo emocional, llegó a sus oídos. No como chismes, pero como confirmación de lo que más temía, que Charles había comenzado a vivir para sí mismo. No por la corona. Anne. Alguna vez el observador silencioso vio cómo se profundizaba la división. Ella entendió ambos lados. La necesidad de control de la reina y la necesidad desesperada de libertad de Charles. Pero ella no dijo nada que había aprendido hace mucho tiempo. Esas palabras dentro del palacio podría hacer eco mucho más allá de su intención. Así que ella se quedó quieta, ofreciendo lealtad silenciosa a su madre y compasión distante hacia su hermano. Su moderación la convirtió en una confidente de ambos. Sin embargo, ninguno de los dos confía plenamente en él. Sin embargo, ella tenía un deber tácito para proteger la dignidad de la monarquía, incluso si eso significara ocultar el dolor, destrozando a su familia. Y luego vino Balmoral. El argumento de que Roy, el SIDA más tarde llamaría al punto de inflexión, comenzó sobre algo trivial, tal vez un discurso, tal vez una cita, pero terminó con una herida que nunca sanaría. Charles, exasperado, acusó a su madre de aferrarse a la pasado de, negándose a dejarlo liderar la monarquía hacia el futuro. La reina, su compostura finalmente se resbala. Respondió con palabras que resonarían en la vida de Charles. Confundes el anhelo de liderazgo con el silencio que siguió. Fue más pesado que cualquier reprimenda. Por primera vez, la reina no vio a su hijo, pero un hombre en el que ya no podía confiar completamente con su legado. Y para Charles, era el momento. Se dio cuenta de que la fe de su madre en él se había fracturado sin posibilidad de reparación. En los días que siguieron, Balmoral se convirtió en una casa de fantasmas. Las comidas eran breves miradas silenciosas, y los cortesanos caminaron sobre cáscaras de huevo. Anne se mantuvo cerca de su madre, sintiendo la profundidad de su arrepentimiento, pero sabiendo que ninguno se disculparía, la reina se retiró a la rutina, sus emociones enterradas bajo el deber, mientras Charles se fue temprano de Escocia, reclamando compromisos urgentes en Londres. Sin embargo, todos en la casa sabían. El vínculo entre madre y heredero se había roto. Todavía la promesa de Anne persistió. Él había jurado defender la dignidad de su madre para preservar la fuerza de la monarquía. Incluso cuando sus cimientos temblaron, fue un voto nacido no de la ambición, pero desde el amor, un silencio. Devoción implacable a la institución tanto reverenciada como maldita, pero la creciente desconfianza de la reina no se trataba de política o personalidad, se trataba de un documento impactante. Descubrió uno que convertiría su fe en Charles en sospecha duradera. Pocos saben que la reina redactó un testamento privado separado de la documentación real oficial. Pero ahora el testimonio de Anne apunta directamente a ese archivo secreto donde una cláusula supuestamente excluía a Charles por completo. No era una cuestión de herencia en el sentido material, sino simbólico, un reflejo de confianza, deber y legado durante décadas, susurros sobre la segunda voluntad de la reina. Circularon en voz baja entre el personal que la había servido más tiempo, pero ninguno se atrevió a cuestionar su existencia. En voz alta, se dijo que estaba escrito a mano, encerrado en un pequeño gabinete en lo profundo de Windsor, accesible solo para la reina misma. ¿Qué propósito podría servir cuando cada asunto real ya estaba sellado en archivos oficiales?
La respuesta, como Anne reveló, fue mucho más personal de lo que nadie podría haber imaginado. La reina siempre ha sido meticulosa con sus registros privados. Los que trabajaban más cerca de ella sabían que cada nota, cada pensamiento se conservaba en su propia letra. Ella creía que el papel recordaba lo que la gente olvidaba. Allí estaban sus diarios. Nadie más podía leer cartas que nunca envió y reflexiones solo ella vería. Pero entre esos papeles había un archivo marcado con su propio sello inconfundible e intacto durante años. Cuando Anne lo encontró después del fallecimiento de su madre, supo de inmediato que no era para el ojo público. La carpeta era delgada, pero lo que contenía desentrañaría generaciones de orden real. Dentro era lo que los iniciados ahora llaman la cláusula de desheredación. Unas pocas líneas cuidadosamente escritas en la letra firme de la reina. Cada palabra, de liberar cada trazo final, declaró que ciertas herencias de fincas reales y honores ceremoniales no debían pasar al heredero reinante. En cambio, debían ser preservados o redirigidos a aquellos que la reina creía que podían mantener su valor simbólico entre ellos. La princesa Ana y el príncipe Guillermo fueron nombrados por aquellos que, más tarde, vieron el documento. El shock dio paso al silencio. No se trataba de riqueza, se trataba de dignidad para un monarca cuyo reinado había sido definido por equilibrio y moderación. Tal decisión insinuaba una profunda decepción. Los consejeros cercanos a la Casa Real intentaron racionalizarlo. Algunos argumentaron que era un borrador privado nunca destinado a surtir efecto, mientras que otros insistieron en que era su verdadera intención, escrito después de un momento de claridad. Pero el reconocimiento silencioso de Anne confirmó lo que el mundo había sospechado durante mucho tiempo. La reina tenía dudas sobre la preparación de Charles No. Su habilidad no está listo para soportar la carga de la verdad. Ella había confiado una vez, y esas palabras resonaron en la mente de Anne durante años. A Elizabeth, la preparación no se trataba de la edad o la experiencia, se trataba de integridad. La capacidad de llevar el peso invisible de la monarquía sin dejar que se doblegue hacia el interés propio para Anne. Descubrir la cláusula era revelación y castigo. Significaba que ahora llevaba el secreto de su madre, una verdad tan explosiva que revelar correría el riesgo de destrozar a la familia. La reina había confiado en ella no solo como hija, sino como protectora de la propia institución. Cada vez que Anne miraba a su hermano en el trono, ella llevaba el conocimiento que su madre había visto un futuro diferente, uno en el que la corona de Charles era condicional. No eran los celos o la rivalidad lo que la silenciaba, sino la lealtad. Una lealtad que exigía que soportara el peso de conocer las últimas palabras de 120, juicio de la reina. A lo largo de los años, Anne había aprendido a enmascarar esa carga detrás de la compostura, pero su reciente revelación expuso lo que había llevado durante tanto tiempo. El testamento privado no estaba destinado a humillar a Charles. Era un espejo que reflejaba el conflicto más profundo de la reina. La diferencia entre un hijo que amaba y un rey no podía confiar completamente. Y aunque la existencia del documento permanece envuelta en secreto, sus implicaciones ahora ondulan en cada pasillo de la propiedad real. Pero el testamento era solo el síntoma. La enfermedad yacía en algo mucho más oscuro. Una traición de Charles que la reina nunca pudo perdonar. Cuando la reina aprendió lo que Charles había hecho, su mundo cambió. Los cercanos a ella recuerdan sus manos temblorosas, las palabras: «Él no es el hombre que pensé que era». ¿Qué hizo Charles, que cruzó la línea para el monarca que había perdonado a todos los demás durante décadas? Elizabeth había soportado manejar la humillación y la traición de aquellos dentro de su propio linaje, pero nunca tuvo nada.
y la atravesó tan profundamente como esto no era una cuestión de reputación u orgullo. Era confiar en algo sagrado para su sentido del deber, y una vez que se rompió, nada podría restaurarlo. Comenzó en silencio como tales traiciones. A menudo, susurros de ayudantes políticos, menciones silenciosas en los pasillos del gobierno, y un rastro de reuniones que no se registraron en ninguna. El itinerario real oficial, Charles. Entonces, todavía preparándose para el trono, había estado reuniéndose con cabilderos políticos discutiendo. Está mucho más allá de los límites de la neutralidad real. La monarquía había sobrevivido durante siglos, precisamente porque nunca se inmiscuyó en las maniobras políticas a la reina. Incluso el más mínimo indicio de tal comportamiento fue herejía. Pero lo que lo empeoró fue el secreto. Estas no eran consultas públicas o compromisos aprobados. Eran conversaciones destinadas a servir a la visión de poder de Charles. No la estabilidad de la institución. Cuando la palabra llegó a la reina, se negó a creerlo. Al principio, su hijo, el hombre que había criado bajo el estricto código de restricción constitucional, nunca pudo violar la única regla sobre la que había construido su reinado, pero la negación se desmoronó cuando Anne se presentó con un corazón pesado. Ella presentó a su madre con evidencia, cartas, notas y testimonios discretos, reunidos en silencio a través de sus propios canales. Anne no estaba actuando por malicia. Ella estaba protegiendo la corona. Había visto a Charles difuminar la línea entre influencia e interferencia durante años, y ahora la reina vería por ella la evidencia era innegable. Había figuras de poder que habían conocido a Charles en privado, hombres cuyas agendas se alinearon cómodamente sus propias ambiciones para una monarquía moderna a la reina. Esto fue más que un lapso de juicio. Fue traición contra el espíritu del trabajo de su vida. Servimos a todos y no favorecemos a nadie. Le había dicho a Charles innumerables veces, pero aquí había prueba de que había arriesgado la santidad de la monarquía por influencia personal. Su corazón se rompió, no por el acto en sí, pero por lo que reveló hijo que valoró el legado sobre la lealtad. Progreso sobre principio. La creciente influencia de Camila solo profundizó la herida. No era ningún secreto que ella alentó el deseo de Charles para redefinir la monarquía, mientras que ella no pudo haber orquestado las reuniones. Ella lo animó a tomar riesgos que su madre nunca haría para Elizabeth. Camila representó la tentación del susurro de sí mismo sobre el servicio. La reina, unida por la tradición, vio en ella la sombra de todo que una vez había amenazado la estabilidad de la familia real. Cuanto más creció la presencia de Camila, cuanto más se marchitó la fe de la reina en su hijo. El punto de ruptura llegó una noche cuando Anne se enfrentó a Charles en privado. No fue la ira lo que llenó su voz, sino la tristeza. Madre sabe que dijo simplemente. Esas dos palabras fueron suficientes para romper cualquier defensa. Charles había construido dentro de sí mismo. Por un breve momento, vio a su hermana, no como rival, sino como mensajera de su propio deshacer. La reina había elegido el silencio sobre la confrontación, pero ese silencio decía mucho. En los días que siguieron el aire, en el palacio, se volvió frío, los pasillos, con verdad tácita en su soledad. La reina tomó su decisión. No fue escrita en decretos ni anunciada en consejo, pero fue definitiva. Sin embargo, ella protegería la monarquía, incluso si eso significaba retirar su fe del hijo, que una vez había destinado a liderarlo. El amor por Isabel siempre había sido secundario al deber, y ahora ese deber exigía sacrificio. Por primera vez, separó a madre y monarca. Le dolía el corazón, pero su determinación nunca vaciló. Charles heredaría el título. Sí, pero no la confianza que vino con la revelación de Anne
expuso más que el drama familiar. Reabrió una herida que la monarquía pensó que estaba curada pero no había terminado. Lo que dijo a continuación: redefinió la línea real de sucesión. En sí, la reina había preparado durante mucho tiempo a Charles para el trono, pero en privado planeó para otro futuro, y revelación sugiere un heredero alternativo impresionante. La reina mentoreó silenciosamente durante años, mientras mantenía a Charles en la oscuridad. No se trataba de favoritismo o rebelión, se trataba de supervivencia. La monarquía, después de todo, había soportado no solo por la sangre, sino por las manos cuidadosas que llevaron adelante su propósito en sus últimos años. Elizabeth comenzó a ver la verdad. Ya no podía ignorar que su legado no dependía de quién heredó la corona, pero sobre quién podía preservar la fe del pueblo. El vínculo de Isabel con el príncipe Guillermo siempre había sido evidente para quienes los observaban de cerca. No era solo su nieto, era su esperanza. Mientras Charles hablaba a menudo del deber, William escuchaba absorto y adaptado. Encarnaba algo que la reina vio desvanecerse en la moderación de su hijo, humildad y convicción silenciosa, durante sus reuniones privadas, lejos de los grandes salones y cámaras intermitentes. Ella compartió más que historias. Ella compartió principios y las lecciones que la habían llevado a través de la guerra. Escándalo y pérdida. Fue durante estas sesiones tranquilas que nació el plano de una monarquía moderna, uno que podría equilibrar el peso de la tradición, las demandas de un nuevo mundo. El papel de Anne en esta tutoría secreta fue fundamental, actuando como puente entre madre y nieto. Se convirtió en la estratega silenciosa de la reina, mientras Charles seguía consumido por su propia visión. Anne guió silenciosamente a William a través de las complejidades tácitas del liderazgo. Juntos revisaron notas escritas en la delicada cursiva de la reina, una colección. Ahora susurraba que existía bajo el título Futuro de la Corona. En ellos la reina resumió sus miedos y sus esperanzas de una monarquía menos definida por la jerarquía y más por la firmeza moral. Ella previó un momento en el que el carisma no salvaría la corona, pero la compasión podría. A medida que los meses se convirtieran en años, la creencia de la reina se hizo más firme. Su corazón dolía por admitirlo, pero vio una división que formaba una ruptura entre las ambiciones de su heredero y la confianza de su pueblo. El público la adoraba, pero con el afecto de Carlos se convirtió en incertidumbre su cada decisión. Parecía fracturar la opinión, mientras la presencia silenciosa de William atraía la unidad. La nación apoyará al que les recuerda. A mí ella. Una vez le dijo a Anne que no era arrogancia. Fue profecía. Elizabeth entendió que si el reinado de Charles alguna vez flaqueaba, la monarquía necesitaría una salvaguarda. Esa salvaguarda fue William tutelado, en sombras, esperando en silencio. Pero el plan no era de William. Solo en el diseño tácito de la reina, Anne estaba a su lado, no como gobernante, sino como guardiana de su propósito. El concepto era extraordinario. Dos pilares sosteniendo un trono. La idea de que Anne y William podrían compartir una custodia conjunta sobre la estabilidad de la monarquía. Fue su tranquila contingencia, su medida final para proteger la institución de la autodestrucción. Y aunque nunca se convirtió en ley su existencia, vivió los susurros de los que habían visto las notas de la reina para Anne. La verdad era insoportable. Cada acto de lealtad a su madre profundizó su traición a su hermano. Ella había sido criada para honrar la línea de sucesión, pero también había jurado proteger a la monarquía del daño. Entre el amor y el deber, eligió el silencio, creyendo que el mundo nunca lo sabría. Pero el silencio tiene una forma de exigir que se rompa, especialmente cuando la verdad amenaza con desaparecer. Momento en que Anne finalmente habló, su confesión destrozó la ilusión de unidad. No solo había revelado el secreto de la reina. Contingencia
había expuesto el mayor dilema de la monarquía, porque detrás de la sabiduría de su madre había una pregunta inquietante que nadie se atrevió a enfrentar si la reina misma había preparado a otro para liderar. ¿Qué significaba eso para el rey que ahora llevaba la corona? La confesión de Anne no solo desenmascaró un viejo secreto, encendió una tormenta en el presente, como el rey Carlos exigió respuestas que nadie se atrevió a dar cuando la historia estalló. Buckingham Palace estaba en caos. Charles supuestamente convocó a Anne en privado, sin cámaras, sin ayudas, solo hermano y hermana, en un enfrentamiento que definiría el resto de sus vidas. Los titulares gritaban de traición. Los medios de comunicación de todo el mundo diseccionaron cada palabra de Anne, mientras los ayudantes reales luchaban por controlar una narrativa que ya había girado en espiral, más allá de su alcance. Pero dentro de las paredes del palacio no había comunicado de prensa, solo rabia para Charles. Esto no fue solo una humillación personal. Fue un acto de rebelión de la única persona que pensó que siempre lo protegería. Había pasado toda una vida esperando la aprobación de su madre, y ahora su hermana había expuesto el secreto que cuestionaba su legitimidad al trono. Los cercanos a la familia dijeron la reunión de Charles y Anne fue y cualquier cosa menos tranquila, su ira restringida durante décadas bajo el peso de la etiqueta real. Finalmente se desató. «¿Cómo te atreves?», gritó voz, resonando por el pasillo. Acusó a Anne de destruir la memoria de su madre, de empañar la monarquía en su momento más frágil. Pero Anne se mantuvo inmóvil. Años de resistencia emocional la habían hecho inmune a su furia, su voz firme y fría cortada a través de su rabia. «Solo dije lo que ella no pudo». Esa frase lo silenció por un momento. El rey no era un gobernante, sino un hombre mirando las ruinas de su propia negación. La intervención de Camila solo empeoró la situación. Se apresuró a exigir a Anne que se retractara de sus declaraciones, alegando que el testamento privado de la reina no era más que un rumor torcido por el dolor. Pero la mirada de Anne lo dijo todo. Ella había visto la verdad de primera mano. Cada intento que hizo Camila para defender a Charles solo alimentó su humillación. Él vio en sus ojos la misma desesperación que sintió el miedo de que la monarquía bajo su reinado se desmoronara desde adentro. Pero en ese momento la compostura de Anne se convirtió en su arma. Ella no estaba emocionada. Ella no se disculpaba. Ella estaba decidida. Y eso lo aterrorizó más que cualquier escándalo público. Personal de palacio que escuchó fragmentos de la confrontación describió la atmósfera como pavor eléctrico con... El SIDA persistió afuera de la puerta, congelado miedo de que incluso el sonido de pasos pudiera llamar la atención. Cuando Anne finalmente salió de la habitación, no miró hacia atrás, detrás de ella. Charles caminaba murmurando para sí mismo. Dividido entre la furia y la desesperación, la discusión había quitado el barniz real. Ya no eran los herederos pulidos de una dinastía, sino dos hermanos atados por una verdad demasiado pesada para soportar fuera del palacio. El daño era incontrolable. La frase heredero, desheredado, inundó las redes sociales. Los comentaristas especularon sobre documentos ocultos, legados enterrados y lo que la reina realmente pretendía. Cada silencio de la Casa Real solo profundizó el misterio. La simpatía pública comenzó a cambiar hacia Anne, pintándola como la última voz honesta en una dinastía ahogada en secreto. Charles, mientras tanto, se encontró atrapado entre la expectativa pública y la culpa privada por primera vez desde su coronación. El rey se dio cuenta de que el poder que había perseguido toda su vida se había convertido en una jaula. Cada movimiento, cada declaración. Ahora tenía la sombra de la confianza perdida de su madre.
La revelación de Anne no acababa de abrir una vieja herida, había expuesto la fractura en la base misma de la monarquía, pero en medio de la tormenta real. Anne no buscaba atención. Estaba cumpliendo una promesa final hecha a su madre moribunda en sus últimos días. La reina Isabel compartió una conversación con Anne que perseguiría a la princesa durante años. Lo que dijo la reina reveló su miedo más profundo, y la pesada elección que ya había hecho el momento no llegó en la grandeza de un palacio, sino en la quietud de una tarde-noche cuando el deber, el amor y la mortalidad finalmente chocaron. La reina frágil, pero inflexible, miró a su hija con la tranquila certeza de una mujer que había soportado el peso de un reino toda su vida. Su voz tembló levemente, no por debilidad, sino por la gravedad de lo que estaba a punto de confesar. «Lo amo», dijo suavemente, «pero no puedo confiar en él». Esas palabras golpearon a Anne como una hoja atravesando años de lealtad y silencio. Fue la admisión más clara que la reina había hecho. Un reconocimiento de que el vínculo entre madre e hijo se había roto sin posibilidad de reparación. Para Isabel, la confianza era la moneda de su reinado. Una vez perdido, no podía ser restaurado. Había pasado su vida caminando por la estrecha línea entre la familia y el deber, pero a medida que su salud decayó, ese equilibrio se hizo imposible de sostener la cuestión de la sucesión. Ya no se trataba de la línea de sangre, se trataba de la preservación de la institución que había jurado proteger en sus reflexiones privadas. La reina había llegado a ver a Charles no como un hijo indigno, sino como un gobernante defectuoso, demasiado impulsado por la emoción y la convicción personal para llevar el peso imparcial de la corona. Su decisión de desheredarlo silenciosamente de los privilegios, clave reales, no había sido un acto de ira, fue un acto de preservación. Ella había elegido la monarquía sobre la maternidad, la corona sobre la comodidad, y al hacerlo, se condenó a una vida de dolor silencioso. Anne se sentó junto a su madre con incredulidad. La habitación pesada con palabras tácitas. El tono de la reina era firme, pero sus ojos traicionaron el dolor de una mujer dividida entre el amor y el legado. Él quiere decir... Bien, ella continuó, pero las buenas intenciones pueden destruir imperios. La admisión fue tanto una advertencia como una despedida. El mayor temor de Isabel no era la muerte. Fue el colapso del mismo sistema que había construido el desmoronamiento de una institución que había sobrevivido a las guerras, en los escándalos y las abdicaciones. La verdad llegará en su propio momento. Ella susurró, pero cuando lo hace, debe servir a la corona, no a la venganza. Fue en ese momento que Anne entendió la magnitud de la decisión de su madre, no como un castigo para Charles, sino como una salvaguarda para la historia. Lágrimas brotaron en los ojos de Anne, pero ella no discutió. Ella no abogó por la reconsideración. Ella sabía que era demasiado tarde. Su madre ya había hecho las paces con su elección. Incluso si significaba malestar eterno para su alma, con una voz temblorosa. Anne hizo su propia promesa. Ella mantendría la verdad oculta hasta el día en que fuera necesaria, no para ella, no para el poder, sino para la integridad de la monarquía. Misma la reina alcanzó la mano de su hija. El rastro más tenue de una sonrisa parpadeando en su rostro. «Siempre has entendido el deber mejor que nadie», ella dijo, y por eso te lo dejo en los días que siguieron. Anne llevaría el peso de esa conversación como una corona invisible propia que la ató en silencio y sacrificio cuando la reina finalmente falleció. El mundo lloró a un monarca, pero Anne lloró algo más profundo. Un secreto enterrado en el corazón de la línea de sangre real. Ella cumplió su promesa sin dudarlo, protegiendo la decisión de su madre de un mundo que nunca lo habría entendido durante años.
ella se mantuvo en silencio. Incluso mientras las preguntas montaban y los rumores giraban, ella sabía que la verdad, como su madre había dicho, tenía su propio tiempo. Y cuando llegara, cambiaría todo. La promesa se había mantenido hasta ahora. Pero la verdad de Anne conllevaba un costo que se extendería a través de cada generación real por venir. La confesión de la princesa Anne destrozó una ilusión real, pero también humanizó la monarquía. Detrás de la grandeza había una madre, un hijo y una hija atados por el amor y la traición, luchando por proteger un legado de sí mismo. Lo que Anne había hecho fue más que revelar un secreto familiar, arrancó la cortina final que había protegido durante mucho tiempo a la monarquía de su humanidad durante siglos. La realeza había existido como símbolos de perfección, pero en el eco de las palabras de Anne, el mundo vio algo crudo e inconfundiblemente real: una familia en guerra con su conciencia. El impacto fue inmediato. La percepción pública comenzó a cambiar de la noche a la mañana. Donde una vez hubo una formalidad pulida y una reverencia tranquila, ahora había empatía que la gente veía en Anne, no defiance, sino coraje para decir una verdad que nadie más se atrevía a tocar. Se convirtió casi sin darse cuenta en la encarnación de la integridad dentro de un sistema construido sobre el silencio. Y sin embargo, ese mismo coraje dejó a su hermano aislado. Charles, ya agobiado por la sombra de la duda de su madre, ahora se encontró distanciado del público. Había luchado tanto tiempo para ganarse su reinado. Aún joven y frágil, tembló bajo el peso de viejos pecados. Expuesto de nuevo. Lo que se había escondido debajo de la superficie dorada ahora se pudrió a la vista. Un monarca desconfiaba de una familia dividida y una hermana que llevó tanto la culpa como Grace, en igual medida dentro del Palacio de Buckingham. Los esfuerzos para contener la narrativa comenzaron casi instantáneamente. Los asesores elaboraron declaraciones enfatizando la unidad, minimizando el significado detrás de las palabras de Anne. Comunicados de prensa controlados hablaron de malas interpretaciones, mientras caras familiares en los medios se apresuraron a recordar al público el papel duradero de la monarquía. Pero el daño ya estaba hecho. El acto mismo de negación hizo que la verdad fuera más pesada. La voluntad secreta de la reina, la desheredación susurrada y la revelación inquietante de Anne se convirtió en el tipo de historia ninguna declaración pudo silenciar al tratar de enterrar la verdad. El palacio solo profundizó la fascinación del público con en medio de la tormenta. William y Catherine se encontraron caminando el camino más delicado de todos. Entendieron la gravedad emocional de las acciones de Anne, pero también sabían la supervivencia de la monarquía. Dependía de la moderación. La diplomacia silenciosa de William, a puerta cerrada, se convirtió en el puente tácito entre el viejo mundo y el nuevo. Se negó a condenar a Anne, incluso cuando su padre exigió unidad a toda costa. Catalina, siempre la fuerza estabilizadora, estaba a su lado, eligiendo la compasión sobre la política, su silencio medido. Su serena compostura hablaba más fuerte que cualquier defensa. El futuro de la monarquía ahora descansaba no en la autoridad de su rey, sino en la firmeza moral de los que representaban su próximo capítulo. Y mientras la nación especulaba, Anne se retiró en silencio. No tenía necesidad de entrevistas, ningún deseo de simpatía. Su papel era completo, fiel al legado de su madre. Desapareció del centro de atención. Su silencio, ahora su acto final de lealtad. Algunos lo vieron como retiro, otros lo reconocieron como sabiduría. La mujer que una vez había roto el silencio real, ahora lo mantenía, asegurando que lo que había dicho resonaría no como escándalo, sino como reflejo en su quietud. Ella conservó la dignidad de su revelación, recordando al mundo que a veces la verdad es más poderosa cuando ya no se habla en voz alta. Sin embargo, una pregunta persistía,
que ningún historiador, asesor o vigilante real podía responder si la reina tenía derecho a desheredar a su primogénito, si era la justicia de previsión o la consecuencia inevitable de un amor. Se extendió más allá de su punto de ruptura. La monarquía misma se convirtió en una paradoja viviente. Una institución construida sobre la tradición, ahora unida por la verdad. La línea entre el deber y la traición se difuminó hasta que se volvieron indistinguibles. Ambos nacieron del mismo deseo de proteger lo que más importaba, y como la historia ahora reabre esta herida real, una verdad permanece inquebrantable. Lo que Anne reveló no fue venganza, sino redención. La monarquía ha resistido escándalos, divorcios y abdicaciones, pero nunca una revelación como esta. Mientras Gran Bretaña reflexiona sobre la decisión secreta de la reina, el mundo se pregunta si fue la previsión o la traición lo que definió su acto final, la confesión de la princesa Ana. No simplemente reabrió un antiguo capítulo, lo reescribió por completo la corona, que una vez se creyó inquebrantable. Ahora estuvo al borde de la reinterpretación durante generaciones. La reina Isabel había sido la encarnación del deber, de la moderación inquebrantable, de la fuerza silenciosa, pero su secreto final reveló algo mucho más complejo. Un monarca dividido entre el amor por su hijo y la lealtad a una nación, que exigía algo más que afecto. La reacción del público no se parecía a nada. El palacio había visto en décadas algunos. Lloraron por la reina, llamando a su decisión una de dolorosa sabiduría. Una madre que sacrificó la felicidad personal para proteger a su país. Otros lo condenaron tachándolo de frío y cruel, el último acto de traición. Tertulias diarios y círculos políticos. Todo giraba con debates si la reina aseguraba la supervivencia de la monarquía o si la condenaba a fracturarse desde dentro. Multitudes reunidas en Windsor y Buckingham, no para protestar, sino cuestionar, buscar sentido en el silencio que dejó atrás. La monarquía, una vez un símbolo de estabilidad, ahora se convirtió en un espejo para cada familia dividida por lealtad, verdad y consecuencias. Los historiadores se encontraron reescribiendo el legado de la reina en tiempo real. Su reinado siempre había sido medido en gracia, bajo presión, pero ahora fue reexaminado a través de la lente del secreto. Los eruditos hablaron de la desheredación final. No como un escándalo real, sino como la prueba moral definitiva de liderazgo tenía. Elizabeth preguntaron previendo que el gobierno de Charles podría arriesgarse a deshacer la armonía que pasó 70 años preservando, o estaba obsesionada por su propia incapacidad para separar el trono del linaje que lo llevó la decisión de la reina. Concluyeron, no era simplemente política. Mientras tanto, el rey Charles luchó con las consecuencias del juicio oculto de su madre. Cada aparición pública se sintió más pesada, cada discurso más tenso, la corona sobre su cabeza. Brillaba, pero su peso era insoportable. Gobernó, pero no era libre. Cada mirada del público parecía cuestionar no su habilidad, sino su derecho. Y aunque Anne se había retirado del centro de atención, su ausencia hablaba más fuerte que las palabras. Su silencio ya no era el de una hermana leal, era el de un testigo, guardando una verdad demasiado peligrosa para repetir. Pero más allá de la agitación, yacía el simbolismo demasiado poderoso para ignorar desheredación. Había significado una vez pérdida, pero en esta era moderna, llegó a significar elección. Un monarca eligiendo principio sobre la sangre, preservación sobre tradición. Y en esa elección, la eterna paradoja del reinado de Isabel se reveló amor y deber, entrelazados para siempre, siempre insatisfechos. Ella había amado a su familia, pero los sacrificó para proteger lo que representaban al hacerlo. Ella aseguró tanto su inmortalidad
como su aislamiento. El mundo puede que nunca esté de acuerdo si tenía razón o estaba equivocada. Pero una verdad: permanece el acto final de la reina. No fue un error de emoción. Fue una obra maestra de convicción. Un ajuste de cuentas que obligó incluso a los súbditos más leales a enfrentar el costo humano de la monarquía. Su silencio había hablado más fuerte que cualquier decreto y su legado ahora no viviría en mármol ni en oro. Pero en la interminable pregunta que dejó atrás, antes de profundizar en lo que esto realmente significa para el futuro de la monarquía, asegúrese de suscribirse, porque la próxima revelación puede venir de la persona en la que más confiaba la reina después del propio príncipe Ana Guillermo. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Y nos vemos en el próximo.